Muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 8 de agosto de 2016. En Colombia, el dato más importante tiene que ver con la inflación del mes de julio, la cual superó las expectativas que teníamos. Ustedes están viendo acá el cuadro, básicamente inflación sin alimentos. Nuestro pronóstico era del 0,25 y salió en 0,26, es decir, por este lado no tuvimos ninguna sorpresa. Sin embargo, en la inflación de alimentos, donde no contábamos con esos efectos tan fuertes del paro camionero, la inflación de alimentos fue del 1,11%. Nosotros estábamos esperando el 0,20 y es la razón que me explica en el 100% nuestro desfase en el pronóstico del mes de julio. Para julio teníamos una expectativa del 0,23%, fue del 0,52%. Con este 0,52 la inflación 12 meses se acerca al 9%, es decir, al 8,97% de manera más exacta. Hoy en día la inflación de Colombia es la más alta de los países de América Latina, donde tienen, entre comillas, una gestión económica ortodoxa. Recuerden que ya Brasil durante parte de este año alcanzó niveles del 10,5, pero actualmente está en el 8,84% en su última medición. Otro tema para destacar, y es la razón por la cual puede haber algo de confusión con estos datos, la inflación sin alimentos descendió del 6,31 al 6,26% en el acumulado 12 meses. Era más o menos lo que nosotros teníamos esperado, es decir que en este momento lo que estamos viendo es que esa marcación de incremento en los precios responde en un 100% a lo que le ocurrió al tema de alimentos. Por supuesto, nuestra expectativa de tasa inalterada en la reunión de agosto puede estar peligrando. Uno de los temas que vamos a estar evaluando es cómo se alteran las expectativas del mercado con base en la información del mes de julio, sobre todo ponderando que se explica en un 100% por esto que estábamos viendo en alimentos. Importante ver que el día de hoy estamos escuchando unas declaraciones del miembro del Banco de la República, digamos, más alcistas desde el punto de vista de tasas de interés, e incluso esta persona, a pesar de esta sorpresa inflacionaria del mes de julio, también prefirió esperar a ver qué era lo que estaba pasando con las expectativas antes de asegurar que iba a apoyar un nuevo incremento de tasa el 31 de julio. Recuerden que en esta ocasión la reunión es el 31 de julio, 2 días después de conocer el dato de crecimiento de segundo trimestre, donde la información preliminar nos hace ser un poco negativos con relación a eso que puede ser crecimiento de ese mes, donde en este momento consideramos que puede estar incluso por debajo del 2%, algo cercano al 1,5%, y pues esto sin duda va a poner a pensar en este momento al Banco de la República, pues ya el crecimiento no está más o menos moderándose, sino de pronto se está debilitando más fuerte de lo que habíamos anticipado a comienzo de año. Entonces va a tener una difícil ecuación, no solamente incumplimiento de la meta de crecimiento, sino también de pronto una desaceleración que puede ser más fuerte de lo que se había anticipado, y va a tener que empezar a balancear entre ambos datos para tomar su próxima decisión. Con relación a esto, el viernes pasado y antes de conocer los datos de inflación, la codirectora Ana Fernanda Mayhuasca estaba anunciando que tenía un pronóstico de inflación de 7% para cierre de este año, debido pues a los choques que han sido muy persistentes sobre el tema de inflación. Hablaba por supuesto del fenómeno del Niño, de la depreciación del tipo de cambio y del paro camionero, y también de algo nuevo que era la retención de ganado, que estaba presionando al alza el precio de la carne. Entonces, digamos que ya esta codirectora estaba anticipando un mal dato de inflación para el mes de julio, y pues nuevamente explicado por temas transitorios, pero sin duda aquí lo que va a empezar a pesar ya para el año 2017 será esos efectos de retroalimentación de la inflación, lo que técnicamente se conoce indexación, y es decir, básicamente hay varios productos que en los meses de enero a marzo de cada año son ajustados con base en la inflación observada el mes anterior, y si este año la inflación llegara a ser 7%, pues nuevamente tendríamos esos efectos de manera importante para todo el año 2017. Recordamos que nuestra expectativa para este año era de una inflación del 4,25. Vamos a estar ajustando nuestros modelos, sensibilizándolo a ver si realizamos un ajuste adicional al alza. Recuerden que ya el director del Banco Central el viernes pasado en su presentación
sobre el informe de inflación había manifestado que solo tenía una probabilidad de 42% de cumplimiento de la inflación objetivo para el año 2017 y seguramente con este dato de julio podemos tener una reducción adicional en esta probabilidad. De hecho, en el mercado solamente cerca del 20% de los analistas estaban considerando que la meta se iba a cumplir y probablemente ese monto o ese número se va a ir reduciendo en la medida en que vayan actualizando esos modelos de pronóstico con los nuevos datos, a pesar de que manifestamos que la sorpresa de julio obedeció solamente a temas de alimentos. La inflación sin alimentos, repetimos, estuvo muy en línea con nuestra expectativa, solo un punto básico de diferencia, pero la inflación total sí fue el doble debido al tema de alimentos. Desde el lado corporativo, importante ponderar las declaraciones del presidente de Isagen, en el que afirmaba que el fenómeno del niño pues había tenido afectación importante sobre la dinámica de generación de ingresos de Isagen. Recuerden que pues parte de las hidroeléctricas donde tiene una amplia ponderación Isagen en su generación, pues se vieron afectadas por los bajos niveles de los embalses, sobre todo hacia el primer trimestre de este año. Igualmente fue afectada por lo que fue la suspensión de Guatapé, que aunque no es gestionada por Isagen, Cuenca Abajo tiene sus hidroeléctricas de San Carlos y Las Playas. Entonces, digamos que la conclusión del presidente de Isagen es que a pesar de que estamos registrando una mejora en las condiciones climáticas a partir de abril de este año, pues eso no va a ser suficiente para voltear los números y cerrar en positivo. Y también desde el lado corporativo, recuerden, Duke Energy en algún momento fue uno de los que podrían estar interesados por adquirir los activos de Isagen, lo cual fue finalmente asignado a Brookfield. Pues Duke Energy anunció que estaba vendiendo sus activos en América Latina, Centroamérica y Sudamérica, básicamente por ese debilitamiento de la actividad económica en la región. Son activos de generación hidroeléctrica, principalmente en Brasil, por cerca de 4.400 megavatios en términos de capacidad de generación, y la operación está evaluada en 2 billones. Importante entonces ver acá que un importante participante en mercado de generación energético en América Latina está tomando la decisión de reducir la exposición a la región. En América Latina también ver un debilitamiento de los indicadores de actividad económica en otro país de referencia como Chile. En el mes de junio su indicador de actividad mensual fue de solo 1%. El mercado ya estaba esperando un mal dato de 1% y el dato observado fue de 0.8%. En mayo ese indicador había sido de 1.8%. Influenciado en los últimos 2 meses por contracciones en el sector minero, obviamente principalmente el tema de cobre y la industria. Entonces algunos analistas consideran que Chile podría estarse aproximándose a la definición de recesión técnica. Todavía desde los números parece un poco alejado, pues en el segundo trimestre el crecimiento estaría alrededor del 1.1%, pero recuerden que desde el lado técnico solo es necesario 2 trimestres en contracción y pues Chile viene de crecer algo cercano al 2%, está pasando ahora al 1% y por eso hay esa advertencia sobre este país. Con relación a Brasil, y aunque la inflación ha venido cediendo a niveles del 8.84%, recordamos que ahora la de Colombia está por encima de la de Brasil, el director del Banco Central, el nuevo director, manifestó que todavía tenían que trabajar más para reducir esa inflación, por lo que está por el momento dejando de lado la expectativa de reducciones en las tasas de interés, a pesar de que Brasil se contrajo casi 4% el año pasado y este año su contracción estaría cercana al 3%. Entonces, importante ver acá que a pesar de esto en Brasil está primando la tendencia de inflación, puede ser un precedente para el tema colombiano, hay que estar evaluando esto y pues el mercado que algunos participantes había esperado en algún momento este año la reducción, pues ya está pasando esas expectativas solo hasta el año 2017. Muy parecido debe suceder en Colombia, incluso la codirectora del banco, Ana Fernanda Mayhuasca, estaba afirmando que no entendía a aquellos analistas que estaban esperando reducción de tasa este año. Muy alineado con nuestra posición, nosotros creemos que solo hasta comienzos del próximo año podría venir una reducción de esta tasa de referencia, pero digamos que en algún momento la inversión en Colombia se vio impulsada por expectativas de reducción de tasas, cosa que nosotros no creemos. Entonces es importante ver acá que muchos países latinoamericanos están alineados. En el caso de Chile se está debilitando la economía, en el caso de Colombia con Brasil se está teniendo registros de inflación extremadamente altos, entonces
Sin duda, pues esto está explicando en parte porque algunos inversionistas institucionales y de largo plazo están buscando reducir la exposición a la región. Y para cerrar el tema latinoamericano, el reconocido economista Joseph Stiglitz, quien fue premio Nobel, y un experto anticorrupción suizo, Mark Pitt, anunciaron que renunciaban a una comisión que estaba analizando la información de los Panama Papers, una comisión que en teoría era libre de decir lo que quisiera y de hacer las recomendaciones pertinentes al gobierno panameño. Pues bien, ambas personas decidieron renunciar a esa comisión, pues estaban viendo aparentemente coartados en lo que querían decir o en las conclusiones que querían darle al mercado en general. Entonces, importante ver acá, esta comisión ahora está solo conformada prácticamente por personas de Panamá, quedan 5 miembros, 4 de ellos de Panamá, y pues es muy probable que pierda un poco de significancia en lo que serían esas conclusiones finales con la salida de estas dos personas tan reconocidas. Entrando a Estados Unidos, básicamente todo sigue girando alrededor de la generación de empleo del mes de julio, que el viernes pasado, pues como tuvimos oportunidad de compartir con ustedes, presentaron unos resultados sorpresivamente altos. Esto motivó un cambio en expectativas de creadores de mercado de deuda pública en Estados Unidos. Antes de conocer este dato, solamente 8 de los 21 creadores de mercado creían que iba a haber incremento de tasas en el 2016. Luego de conocer esos datos, cerca de 13 de los 21, es decir, más de la mitad, consideraban que era posible ese cambio de tasa antes del 31 de diciembre de 2016. El mercado entonces estará muy pendiente ahora de las declaraciones de Janet Yellen. Las próximas se tienen programadas en la conferencia de Jackson Hole, que es básicamente una reunión de vaqueros centrales, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo en general, y que se efectuará el 26 de agosto. Con relación pues a expectativas de crecimiento en Estados Unidos, la Reserva de Atlanta volvió a incrementar el pronóstico para tercer trimestre de este año a niveles del 3.8%. Ya les habíamos mencionado a ustedes la falta de confianza que había generado en el mercado el desfase del segundo trimestre, donde la Fed de Atlanta pronosticaba un nivel cercano al 2%. Algunos analistas incluso se están aventurando a afirmar que el crecimiento del tercer trimestre de Estados Unidos estará también apenas por encima del 1%. Y uno de los miembros del Banco Central también de Estados Unidos, Jerome Powell, no es gobernador de un distrito, es uno de los miembros de la Reserva Federal que participa en las reuniones de manera activa. Manifestó que él mantenía esa recomendación de ser cautelosos, de ser pacientes, pues Estados Unidos estaba acercándose a un escenario o a un alto riesgo de estar en un escenario de bajo crecimiento prolongado. Y esto supondría que la Reserva Federal debería ser muy paciente y solo hacer ajustes graduales, y solo apoyaría una alza de tasas cuando él vea una dinámica inflacionaria más clara, muy parecido a lo que ya había afirmado uno de los gobernadores de la Reserva Federal. En Europa, pocas noticias el día de hoy. Producción industrial en Alemania creció 0.8%, un poco por encima de lo esperado, que era 0.7%, y también se revisó un poco al alza el dato de mayo, donde se tuvo una contracción del 1.3%, ahora fue revisada una contracción del 0.9%. En Asia, importante ver nuevamente la contracción del comercio internacional de China, la contracción de las exportaciones más o menos en línea con lo esperado, 4.4% de contracción con lo esperado del 3,5%. Lo más preocupante fue la contracción de las importaciones del 12,5%, afectados principalmente a países de América Latina, pues venden una amplia diversidad de productos básicos a este país. Entonces, este es el tema. En China nuevamente tenemos debilitamiento de sus compras al exterior y a pesar de esto todavía el día de hoy no estamos viendo afectación en lo que es el mercado de bienes básicos. Con relación a las cifras que tenemos esperadas para esta semana, es una semana que luego de la publicación de datos de empleo generalmente pierde un poco de impulso, es una semana entre comillas relativamente tranquila. Probablemente los datos más importantes serían ya el cálculo o la revisión al PIB de Europa. Ya tuvimos una primera medición en 1.6% de crecimiento, algo por encima de lo que era el pronóstico inicial. En este momento el mercado cree que lo van a dejar inalterado en el 1.6. El día viernes tenemos minutas del Banco de la República. Tal vez también igual de importante que esas minutas será conocer el resultado del sondeo de inflación que va a estar realizando la entidad en el mercado para tratar de sensibilizar el
potencial o la afectación que tuvo esa sorpresa de inflación del mes de julio entre los analistas. Entonces, importante ver que esta semana es relativamente más tranquila, hay algunos datos de inflación en China y hacia el cierre de la semana temas de producción industrial. Con relación a los mercados accionarios, esta semana estamos abriendo muy positivamente, en términos generales ustedes ven valorizaciones en la mayoría de plazas. Interesante ver que los mercados accionarios lo han reaccionado de manera positiva con ese dato de generación de empleo de la Reserva Federal, a pesar de que se ha incrementado de manera importante la probabilidad de incremento de tasa, todavía los participantes de mercado consideran que mayoritariamente no va a haber incremento de tasas este año y por eso ese dato de empleo de Estados Unidos lo que sirvió es para mejorar un poco la confianza en términos generales, pero todavía no ha alterado de manera sustancial las expectativas de incremento de tasas. Interesante también ver que el día de hoy es el sector bancario en Europa el que está liderando el repunte. Tenemos algunas recomendaciones sobre el tema de Barclays realizado por BNP Paribas. Ustedes están viendo acá cómo ha sido esa dinámica en el índice europeo que ha avanzado cerca del 0.3%, pero que el sector financiero sube más del 1.5%. Y también en Japón tenemos apreciación de su mercado, básicamente el debilitamiento del yen frente al dólar, consecuencia del buen dato de generación de empleo de Estados Unidos, ha servido para que el Nikkei alcance un nuevo máximo de la última semana. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. El día viernes entonces el índice logró romper la zona de resistencia de 2.180 puntos. Bien interesante ver que de consolidarse esta valorización podríamos ver impulsos aún superiores. Algunos inversionistas ya están apostando a que el índice Standard & Poor's podría alcanzar este año la zona de los 2.400 puntos. En el corto plazo, sin embargo, pues vemos una resistencia inicial sobre la zona de los 2.200. El mercado continúa mostrando algunos pisos de sobrecompra, pero lo más interesante es ver cómo de manera general todo el mercado continúa reaccionando de manera favorable al buen dato de empleo presentado el día viernes en Estados Unidos y continúa mostrándose la solidez de la economía de este país frente a la economía europea. Natalia. Bueno, respecto al índice Colcap, se realizaron 1.321 operaciones y la acción con el mayor volumen de negociación fue Ecopetrol. Esto producto de la volatilidad en los precios del petróleo y con lo cual el índice se mantiene dentro del canal alcista de mediano plazo. Vemos como la consolidación del nivel de 1.300 puntos. Esperamos la confirmación tanto de la tendencia, sin embargo mantenemos la visión neutral sobre el índice. La acción que tuvo mejor desempeño en la última sesión fue Avianca, con una variación de 1,97%. Esta sigue siendo negociada en la parte baja del canal alcista de largo plazo. Lo que esperamos en últimas es confirmación tanto de la tendencia o un quiebre a la baja en este nivel técnico importante o rebote de la misma dentro del canal alcista. La acción con el peor desempeño fue Canacol, con una variación negativa de 2,32%. Se está generando la formación del triángulo alcista de corto plazo y esperamos que esta o confirme tendencia al alza al nivel próximo importante de 10.000 pesos o se mantenga dentro de este triángulo. Gracias, Natalia. Con relación a los flujos o el seguimiento mensual que hacemos de flujos de inversionistas en acciones, queremos destacar nuevamente la compra que han venido realizando los fondos de pensiones, 9º mes consecutivo de compras por parte de este importante actor de mercado, cerca de 350.000 millones de pesos adquiridos durante el mes de julio. Sin embargo, en contraposición tenemos nuevamente esa dinámica un poco errática que han tenido los inversionistas extranjeros. Ustedes pueden ver desde acá, desde noviembre del año pasado, con una importante venta influenciada por temas de rebalanceo del MSCI. Sin embargo, en esta ocasión en julio no tuvimos rebalanceo del MSCI, sí tuvimos liquidaciones cercanas a los 200.000 millones de pesos por parte de extranjeros. De hecho, en el mes de agosto tenemos rebalanceo del MSCI, donde tenemos en teoría incorporación de acciones como serían la de la vivienda, Cemex y Grupo Éxito, lo cual podría reversar en parte esta liquidación que se realizó por parte de inversionistas extranjeros durante el mes de julio. Entonces, importante de ver acá, lo más interesante es que los fondos de pensiones continúan
realizando compras. Hemos modificado un poco la manera en que reportábamos esos flujos del mes de julio. Estamos haciendo ahora un gráfico donde podemos ver por cuadrantes cómo han estado esos movimientos tanto de los fondos de pensiones como de los inversionistas extranjeros. En rojo tenemos son las posiciones que ambos han realizado ventas netas, es decir, donde han reducido su exposición, y tenemos que para el mes de julio ha sido Almacenes Éxito con una venta más importante por parte de extranjeros que de fondos de pensiones. En la parte verde tenemos compras por ambos. Las compras son menos importantes que lo ocurrido en el Grupo Éxito. Las compras han sido básicamente en Nutresa y Empresa de Energía de Bogotá. Y en los otros cuadrantes que tienen unos fondos grises son como rotaciones, unos donde los fondos de pensiones son compradores principalmente y los extranjeros son los vendedores. Aquí podemos ver preferencial da vivienda, donde los fondos de pensiones fueron importantes compradores, casi 250.000 millones de pesos de compras, mientras que los extranjeros vendieron un poco más de ese nivel. Entonces aquí hay una rotación. Importante ver acá esa exposición que hicieron los fondos de pensiones de incrementar las compras en preferencial da vivienda. Y un poco menos importante fue las compras que tuvimos de Cemex por parte de los fondos de pensiones, absorbiendo también las ventas que han venido realizando los extranjeros en este emisor. Con relación a las ventas que hicieron los fondos de pensiones y fueron absorbidas por los extranjeros, tenemos a Ordinaria, Grupo Sura y también a ISA. Y desde los puntos un poco ya que no tienen nada que ver entre uno y otro, tenemos todavía los fondos de pensiones comprando unidades de la ICOLCAP, aunque todavía muy moderado, cerca de unos 30.000 millones de pesos en el último mes, y en el lado contrario tenemos a los extranjeros haciendo compras de preferencial aval, también un poco más de 30.000 millones, y de preferencial Bancolombia. Si uno suma la ordinaria y la preferencial, las compras fueron cercanas a unos 70.000 millones, es decir, mientras los fondos de pensiones incrementaron exposición en la vivienda, los extranjeros liquidaron la vivienda e incrementaron la exposición a lo que es Bancolombia como tal. Desde el acumulado 12 meses, entonces, interesante ver estas compras que han venido realizando los fondos de pensiones, principalmente de la vivienda y Sagen, también la participación en la subasta de emisiones de Empresa de Energía de Bogotá, y las ventas que han venido realizando los fondos de pensiones en Ecopetrol siguen siendo importantes en el acumulado 12 meses. En rojo totalmente lo que es Grupo Éxito, todavía parece que esos inversionistas institucionales no le tienen mucha confianza a esta acción. Si ustedes miran, de hecho los extranjeros habían sido tímidos compradores durante los últimos meses, pues en lo que fue junio y julio han sido importantes vendedores, y ustedes pueden ver aquí que los fondos de pensiones siguen haciendo ventas entre alrededor de unos 50.000 millones en los últimos meses. Entonces es importante ver acá, este es el mensaje principal. Los que han absorbido estas acciones de Grupo Éxito han sido principalmente las personas naturales, y en Ecopetrol pues el mensaje básicamente es que en los últimos 4 meses todavía, a pesar de esos bajos precios de negociación, no le ven valor a este emisor, muy probablemente pues por esa coyuntura difícil que sigue atravesando el sector. Entonces importante ver aquí estas conclusiones. En términos de los 12 meses todavía no hay confianza en Ecopetrol, aunque han dejado de ser muy activos en las ventas, y en el tema de Grupo Éxito, que hemos visto importantes movimientos, no son los institucionales los que están liderando las compras. Eso es todo por ahora, los dejamos con Ricardo. Buenos días para todos. Nuestro análisis semanal iniciamos entonces con los que son las variaciones del mercado. La semana pasada observábamos que el índice se mantuvo prácticamente inalterado, en parte por la fuerte resistencia que se presentaron en los precios del crudo. Para esta semana tendremos los resultados de lo que es ISA y ETB. Por otro lado, pues como ya fue ampliamente comentado por Daniel, el dato de inflación vuelve a sorprender la mayoría del mercado de manera negativa, ubicándose muy por encima de las expectativas. Y finalmente en el mundo se tienen algunos fundamentales positivos para el precio del crudo, los cuales serán comentados a continuación por Agustín. Y en otra parte, pues el mercado sigue hablando de ese fuerte dato de generación de empleo en Estados Unidos. Y finalmente, entonces aquí tendremos entonces de pronto lo que es una semana un poco interesante en datos económicos, donde el dato más relevante sería el crecimiento del PIB en Europa. Por lo tanto, esta semana pues esperaría un comportamiento algo lateral, posiblemente con un sesgo positivo, teniendo en cuenta de pronto esos fundamentales que va a comentar Agustín más adelante. En las variaciones semanales del mercado, el índice mostró una variación del 0,1%. En el lado positivo tenemos la acción de la Bolsa de Valores de Colombia, tenemos la acción de Canacol con un 2,6%. Este incremento de precios se justifica
pronostica muy posiblemente por esa, digamos, colocación de acciones que se realizó por parte de la compañía buscando colectar dinero para lo que es su inversión en exploración y producción. Por el lado negativo, pues las caídas más significativas se dan en Ecopetrol, un menos 5,4%, y en Cemex con un menos 1,6%. Respecto a los fundamentales de la jornada, Canacol ha anunciado su segunda colocación privada y con esto, digamos, el fin de la ilusión que la compañía estaba realizando sobre sus accionistas. La última colocación entonces fue de 1,8 millones de acciones a un precio de 4,08 dólares canadienses. El total de las acciones colocadas fue de un 11,49 millones a un precio de 4,08 y por tanto pues se levantaron recursos por 46,87 millones que serán dedicados a exploración y producción. Esta noticia pues digamos que ha sido ponderada por el mercado de manera significativa, teniendo en cuenta que estos recursos están dedicados a lo que es el negocio core de la compañía, el cual pues digamos ha tenido un gran éxito en lo que es la exploración y producción hasta el momento del gas en Colombia. Por otro lado, ya para finalizar, entonces tenemos aquí de nuevo lo que es el gráfico de variaciones relativas contra el mercado ponderado con volatilidad. En el eje X tiene el desempeño mensual y en el eje Y tiene el desempeño semanal. Observamos entonces un comportamiento positivo en lo que es de Canacol, algo que digamos que nos sorprende de manera positiva, y en el sector financiero el movimiento semanal fue positivo por donde los mayores incrementos en el precio de las acciones del sector financiero se presentaron en Bancolombia. En el sector de energía y retail vemos aquí que la acción de ISA se consolida como una acción defensiva con altas probabilidades de incremento de precio después de permanecer por más de un mes en el cuadrante alcista, y por otro lado vemos que Celsia muestra por la primera semana de recuperación después de tener 3 semanas consecutivas de un digamos rendimiento o un comportamiento más débil que el mercado. Por la parte del retail, pues simplemente mencionar aquí la alta volatilidad que se está presentando hace más de un mes en lo que es la acción de Avianca, la recuperación de éxito después de los resultados de GPA y pues mostrar también que Nutresa se ha comportado muy bien con el mercado. Aquí en lo que ya son holdings cementeras, de pronto no hay mucho que resaltar, simplemente que pues en las partes de las acciones de holding el movimiento fue generalizado de recuperación y en la parte cementera fue un comportamiento mixto. Recordarles entonces aquí que el día miércoles tendremos los resultados de ETB, el día jueves los de ISA y posteriormente pues tendremos muy posiblemente ya lo que es la fuerte jornada de entrega de resultados a partir del día 16 de agosto. De lo que tiene que ver con el mercado mundial de monedas, es importante destacar esta mañana el buen comportamiento de las monedas emergentes después de que el presidente de la organización de la OPEP volviera a mencionar y retomar esos datos que esas estimaciones que se presentaron el año anterior, donde se estimaba que el grupo posiblemente se reuniría con Rusia y trataría de llegar a algún acuerdo en cuanto a la producción petrolera. Y estos nuevos anuncios han motivado que algunos inversionistas vuelvan a retomar expectativas alcistas en el precio del crudo desde el día viernes y han venido tomando algo de posiciones largas, lo que ha impulsado a las monedas emergentes, y como lo mencioné anteriormente, tomando posiciones o saliendo de posiciones mejor del yen japonés, que había sido una moneda defensiva durante este periodo de alta volatilidad. En la misma línea de ideas cambiamos entonces nuestra visión del peso colombiano a neutral, de esa visión negativa que teníamos anteriormente. El tipo de cambio entonces ustedes vieron, respetó la zona de Fibonacci los 3.100 pesos, cerró el día viernes sobre un nivel también Fibonacci importante sobre los 3.040 y ahora como una zona de riesgo la búsqueda del nivel psicológico de los 3.000 pesos, el nivel que estaba tocando de hecho durante esta mañana. El precio del crudo, entonces, lo que mencioné anteriormente, importante también mencionar que el presidente de la OPEP también es por ahora el ministro de Energía de Qatar y obviamente todo lo que está mencionando en torno a posibles acuerdos de congelación de crudo está motivando esos impulsos que estamos viendo. Incluso el día viernes se dio a conocer que las plataformas activas en Estados Unidos se habían vuelto a incrementar a 383
y este dato pues tampoco sirvió para dar continuidad a esa tendencia bajista que hemos observado en el precio del crudo durante las últimas jornadas. Entonces nuestra visión aquí sobre el precio del crudo, por lo menos en el corto plazo, es modificada también a neutral. Desde el lado de renta fija, hoy tenemos correcciones, por supuesto, eso va en dato de generación de empleo en Estados Unidos, y aunque no ha sido suficiente para cambiar drásticamente las expectativas de los agentes, por lo menos de aquellos que compran y venden títulos constantemente, no de los analistas, sino de los que están apostando diariamente en este mercado. A pesar de eso, pues sí ha servido para darle un poco de incrementos y alcanzar niveles cercanos al 1.60 en los tesoros. Estos son cerca de unos 3 básicos. Lo mismo está sucediendo en otros mercados. Sin embargo, en el tema europeo, importante matizar lo que ha venido sucediendo en las últimas jornadas. Recuerden que el pasado jueves hubo un lanzamiento de un nuevo paquete de estímulo monetario más allá de lo esperado, y por eso pues los bonos británicos no se han visto tan afectados por ese buen dato de generación de empleo en los Estados Unidos. Interesante en Italia ver una reacción todavía aún más negativa de lo que ha presentado el resto del mundo. Básicamente una firma calificadora afirmó que estaba analizando nuevamente la calificación de este país con un posible cambio a la baja. Entonces, digamos que aunque no es una calificadora de las más importantes, no es Fitch, no es Standard & Poor's ni Moody's, pues de todas maneras el mercado continúa muy sensible a estos anuncios en el tema italiano. Eso es todo por ahora, los dejamos con Philip. Buenos días a todos. En el tema TES, como bien lo dice Daniel, los tesoros de Estados Unidos ya van al 1.60 arriba, por lo cual nosotros creemos, seguimos manteniendo nuestra visión negativa en TES, aunque el mercado, al parecer, en las primeras operaciones del día ha premiado el dato de inflación que solo fue de alimentos, por eso no tuvo tanta repercusión al alza como pensábamos en la tasa. Igual tener cautela, recordar que esta semana viene subasta de tasa fija el miércoles por 550.000 millones, con los tesoros de Estados Unidos por encima del 1.60, entonces vemos más factores que nos podrían acercar más a nuestra tasa de mediano plazo del 7.77 que a una tasa baja del 7% que fue la que tocamos hace 15 días. Por eso mucha cautela, niveles para el día de hoy abajo 7.35 y 7.27 y arriba el 7.54, 7.58. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.